I'ma care for you. Descubre todo lo que puedes vivir más allá del deseo y la pasión. Radio Mujer presenta Más de Uno. Un espacio para hablar sobre la sexualidad humana, las relaciones de pareja y todo lo que te lleve a tener una vida sexual plena y con responsabilidad. Más de Uno. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estás en Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio. Y yo soy Carlota Tello y vamos a empezar esta tarde con un tema muy bonito y además estoy súper feliz porque está una gran amiga, una persona que yo admiro muchísimo, Verónica Maza Bustamante. Que tú, ¡ay, qué emoción, Vero! ¡Qué emoción tenerte aquí! Cada jueves nos acompaña, casi nunca nos falla, ¿verdad? Unos 5 o 10 minutitos con algún tema muy relevante respecto a la sexualidad. Pero finalmente la tenemos ahora aquí gracias a la FIL. Ella radica en la Ciudad de México, pero anda de repente por todo el mundo. Y va a presentar un libro, al ratito te vamos a decir qué libro va a presentar y a qué horas. Verónica Maza Bustamante, pues es un gusto para mí que estés aquí esta mañana, esta tarde. Carlota, que nos podamos ver. Esta tarde que nos podamos ver, teléfono. Siempre es por teléfono. Y vamos a tener un tema muy interesante acerca de la maternidad, de las madres. Pues empecemos. Lo que nadie se atreve a decirte sobre la maternidad. ¿Cuáles son esas cosas, Bel? Son tantas, Carlota. Ajá, sí. Hay muchos temas, ¿no? Pero digamos que los básicos o los que comento y analizo en el libro son temas como, bueno, de entrada lo que nos pasa a la mayoría, que es cómo me reencuentro conmigo misma después de ser dar mamá. a luz. Okay. Ajá. Me conozco esa nueva persona que ahora soy y que muchas mujeres por una cuestión o por otra no lo hacen y después de muchos años dicen, es que yo ya no sé quién soy, claro. O sea, si no estoy con mis hijos, si no estoy en mi papel de madre, no sé qué hacer porque no sé estar conmigo. Y es en parte la base de la mitad del libro, como hablar de esta recuperación. Y también menciono temas que nadie habla, como maternidad en la discapacidad. O sea, claro. ¿Qué pasa si estando embarazada te enteras que tu hijo o tu hija, tu futuro hijo o hija van a tener una discapacidad? Claro. Fíjate que a mí me asombró mucho cuando empecé yo a revisar libros de maternidad y que de pronto había frases como, bueno, podemos hablar de una discapacidad, pero mejor no pensemos en eso, ¿no? O sea, en libros. Y yo decía, bueno, ¿y la información qué? Ahora ya hay medicina fetal que se pueden corregir ciertas discapacidades desde el vientre materno, ¿no? Y dice, si no lo sabemos, ¿cómo podemos asumir una responsabilidad de tal tamaño? Imagínate nada más, ¿no? Desde ahí. Claro. Desde ahí. Ajá. Y saber además que tenemos la posibilidad de corregirlo. Hablo también de la maternidad en la diversidad. Hablo de la inclusión y digo, tenemos que entender estas nuevas familias que son tan diversas y que puede haber una familia de 2 mamás, de 2 papás, ¿no? Y de todos modos van a vivir el mismo proceso. Exacto. Y a la vez también invito a la gente a decir, tenemos que ser abiertos, inclusivos, comprender el derecho de los demás de ejercer su vida como quiera y sus maternidades y sus paternidades, así es. Muchas veces sobre la maternidad lo que yo veo y lo que me parece que siempre tenemos que estar insistiendo, Vero, es esta parte de que muchas mujeres piensan que no son mujeres hasta que tienen un hijo. Ay, sí. De hecho, fíjate que el mandato social. Sí, totalmente. Ese es el primer capítulo del libro, se llama la decisión de ser madre. Y justo empiezo por decir eso. Hay que entender que somos mujeres por muchas otras cosas, no solo por la maternidad. A veces creemos que ser mujer es sinónimo de ser madre. Desde que somos niñas, tú lo sabes, nos enseñan que es el bebé, que si la comidita, ¿no? Porque te dicen, ese es tu rol. Y sin embargo,
pues no es cierto. O sea, vaya, la maternidad es parte de ser mujer, pero debería de ser muchísimo una más. decisión, como tú lo dices, no una cosa que toca, ¿no? Porque ya me casé, Claro. porque no me he casado, porque, ay no, se me va el tren, porque no sé qué, y entonces pues más vale que tenga un hijito, como si fuera un deber social, de que de otra manera pues no puedes llevarte toda el 100% de ser mujer, ¿no? Claro. Y bueno, pues mucho de esto es por la parte religiosa, en Así donde decían que nos reivindicamos, somos unas brujas horribles las mujeres y nos reivindicamos a través de la maternidad, del Exacto. sufrimiento de parir con dolor, de estar educando un niño, Claro. como si fuera, digo, sí es pesado, pero pues no es el infierno con patas, es Exacto. maravilloso, ¿no? Ujú. Quienes hemos decidido por esta parte, por ser mamás, pues es un tema maravilloso. Claro. Pero así deberíamos de respetar a las personas que han decidido no tener bebés. Así es. O que se la piensan de más, ¿no? Sí, claro, claro. Ujú. O sea, vivimos en un mundo lleno de prejuicios, lo hemos Claro. platicado, Carlota, Ujú. en donde justamente todo eso que comentas Sí. tiene mucho que ver con nuestras decisiones de cuando queremos Claro. ser mamá o no. Ujú. Y entonces nos dejamos llevar a veces por la sociedad, por lo que nos dice nuestra familia. Y yo digo, a ver, razones para ser mamá hay muchas. Claro. Muchas, ¿no? Y puede ser desde para amarrar a tu pareja o porque Ujú. sientes que te va el tren o porque lo ves como un fruto del amor con alguien. En fin, digo, hay muchísimas. Y todas son válidas de alguna manera. Lo Sí, importante es asumir Ujú. esa decisión, Sí. ¿no? Sí. Siempre que tomamos una decisión, pues hay ciertas renuncias, ¿no? Creo que es más difícil asumir las renuncias de repente, Sí. ¿no? Porque yo decido esto, pero entonces tengo que renunciar a esto otro. Es muy interesante este tema. Hay un tema que también relacionado con las madres que a mí me preocupa muchísimo. No sé si lo tocas en el libro, pero sí me gustaría saber tu opinión. Somos el primer país con más madres adolescentes. Ay, sí. O Mira, sea, no puede ser esto, no puede ser. no, es que Ujú. es tremendo porque además los índices de embarazo en adolescentes están en aumento en vez de estar disminuyendo. En vez de estar disminuyendo, ¿no? así es. Y de pronto dices, oye, tenemos más información hoy en Ujú, día, ujú. tenemos más métodos anticonceptivos y sin embargo en vez de que baje ese índice sube. Claro. ¿No? Sí lo menciono la cuestión de la edad, ¿no? Ujú. No sé qué está pasando. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos para continuar el tema. Si acabas de sintonizarnos, deja decirte que soy Carlota Tello y estoy entrevistando a Verónica Maza Bustamante acerca de su libro Madres, lo que nadie se atreve a decir sobre la maternidad. Y quiero leerles este poema de Rosario Castellanos, una señora escritora que yo admiro muchísimo. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos en cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer en mis expensas, robarle su calor a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí, y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve, de soledad, de yo mirarme tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento y a la presencia. Se habla de Gabriel Rosario Castellanos. Qué fuerte está, qué fuerte Súper está. fuerte, pero tan bonito. Sí, está hermoso Porque y real. Es, exacto, Ajá. es justo esa dualidad que vivimos muchas mamás de, por un lado, decir, está cambiando todo dentro de mí, fuera de mí, no entiendo, pero me gusta esa frase, dice, y entonces cuando nació se acabó lo último que quedaba en mí de soledad, ¿no? Sí, claro. Ya Sí. tiene uno este motivo para estar, esta alegría diaria, y entonces dices, es tan difícil, pero a la vez es tan hermoso, Sí. que es mi responsabilidad hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ejercer mi maternidad y criar hijos en bienestar. Ujú, sí, claro. Porque Para el si nosotros no bienestar, en el estamos bien, bienestar. claro, Exacto.
¿no? Si las mamás no acaban de encontrar, de volver a encontrar su lugar en el mundo, como Sí. dice Rosario Castellanos, pues tampoco van a poder darle un buen lugar a sus hijos en el mundo. Así es. Entonces tiene que ser una cadenita de cosas, ¿no? Sí, para la trascendencia es súper importante. Híjole, qué barbaridad. No, está hermoso. De verdad se me puso la piel chinita ahorita que lo leí. Está hermoso y yo creo que hermoso está tu libro todo. Ay, gracias. Si ese es solo el inicio, ¿no? De tomar a Rosario Castellanos con este poema. Yo creo que de repente no nos sentamos a pensar realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Tengo un maestro, bueno, ya no está aquí, se nos fue a Estados Unidos, hace mucho que no lo veo, pero Jorge Huerta Wild decía, ¿por qué cuando una yegua y un caballo van a unirse para tener hijitos, caballitos, a los dos los soban, los bañan, los perfuman, les dan un masaje especial, los peinan, los cepillan, les dicen cosas bonitas en el oído y luego ya los dejan solos, ¿no? Para que tengan un caballo maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Que no nomás bastan los genes, sino Claro. toda la como el contexto, ¿no? Ajá. ¿Dónde están? ¿Y por qué los seres humanos, qué valemos menos los seres humanos? Nos decía, ¿por qué los seres humanos de repente, como dice David Barrios, que seguramente es tu amigo también, Ay, claro. chimpuncuas, y ya Ajá. estuvo, ¿no? Sí. Y ay, fíjate que quedé embarazada, ay, Ajá. qué horror, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues no Sí. sé, pero, o sea, no puede ser, Sí, ¿verdad? está dificilísimo. Dificilísimo. Porque además, hablando de los índices y todo, también se registra un aumento en los temas de infertilidad, ¿no? Ajá. O de el tiempo que le toma a una mujer quedar encinta. Sí. Entonces, yo sí veo de pronto mucha angustia de parte de las mujeres si después de cierto tiempo no se embarazan y entonces se vuelve como una obsesión lograr eso y ya deja tú, ni siquiera llegan al chimpuncuás, ¿no? Ya es así, son las 12 y tenemos en este momento que Claro. hacer el amor porque el doctor nos dijo y me pongo con las piernas arriba y bye, ¿no? Ujú. Y entonces dices, o sea, qué bueno que quieres lograr tu objetivo. Claro. Pero lo ideal es que aunque estés en un tratamiento de reproducción o lo que sea, pues justo le des halo de importancia, ¿no? O más bien le des esta importancia que tiene Claro. Claro. el estar con otra persona, el compartir tu cuerpo con otra persona, y más si sabes o quieres tener un fruto de eso, ¿no? Un fruto de eso, que ese fruto fuera deseado, que ese fruto fuera buscado, que ese fruto fuera como estar poniendo lo mejor de mí, lo mejor del otro. Sí, ¿No? sí, sí. En ese sentido, decía Claro. Jorge con los caballos. Pero pues no, muchas veces no se toma en cuenta esta parte. Y como tú dices, estamos viviendo un aumento en los embarazos adolescentes que finalmente no los quieren, dice Claudio Stern, los embarazos inesperados, ¿no? Ajá, Y totalmente. por otro lado también esta parte de la infertilidad que bueno, Sí. pues la ciencia nos ha llevado a quién sabe cuántas cosas nuevas Claro. con respecto a la fertilidad para que mujeres que no pueden ser madres sean capaces de tener un bebé. Claro. Entonces estamos entre los dos extremos, ¿no? Sí, Qué sí, importante sí. entonces hablar de esto. Sí. Qué importante. Y sobre todo en un país como México, que es un país que todavía tiende a crecer, ¿verdad? Y que en este momento, pues, con una gran pobreza, pero con, ¿cómo te diré? Como que es importante sentarse y analizar qué está pasando. Sí, totalmente, ser conscientes como de este proceso, ¿no? Yo el libro lo empecé un poco con esta idea de, es que a veces ni siquiera entre mujeres nos Sí. decimos las cosas, ¿no? Decía una amiga cuando lo platicamos, es una conspiración del silencio entre las propias mujeres. Ajá. Que tiene que ver con esta idea que tenemos desde hace demasiado tiempo de que la mamá es la sacrosanta por un lado y por el otro alguien que no se puede quejar. Estas típicas frases durísimas cuando de pronto dices, ay, es que estoy cansadísima, cuando eres mamá primeriza y acabas de dar a luz y que te dicen, pero lo querías, ¿no? Tú lo buscaste, ahora te tal? aguantas. Entonces aprendemos o crecemos aprendiendo que no podemos quejarnos. Y entonces se va creando como esta conspiración del silencio que a veces tú dices, híjole, pues sí me gustaría decirle a mi amiga que se las va a pasar horrible, que igual aunque no sea muy fuerte le va a dar una depresión posparto, que a lo mejor sufre con ciertas cosas de la teta, ¿no? De la tetada,
pero mejor no se lo digo porque van a ¿Para decir qué que la por qué asusto? me estoy quejando Ujú. o por qué la asusto, ¿no? Claro. Pero yo creo que justo parte de la cuestión necesaria para romper mitos es hablar de esas Hablar de cosas eso. que no se Sí, hablan normalmente, sí, ¿no? claro, Y tú sabes claro. que, bueno, es algo que yo hago además desde hace muchos años. Ujú. En mi columna, en mi libro anterior, como decir, si quitamos esos mitos y empezamos a hablar con los pelos en la mano y Sí, directamente claro. y a la vez con una comprensión integral de las cosas, pues se supone que, o quiero creer que vamos a hacer un cambiecito, aunque sea chiquito, ¿no, Yo Carlota? creo que la información genera conciencia, ¿no? Y entonces cuando sepamos bien qué es lo que pasa, qué me pasó a mí, qué te pasó a ti, y estamos algunas amigas con una primeriza que apenas se quiere embarazar o se acaba de enterar que está embarazada, pues toda esa información le puede servir. Claro. ¿Te acuerdas de las dulas en Europa? Sí, claro. De hecho, Ajá. yo parí en agua, tuve, no Qué llegué a bonito. dula, pero sí a partera, Ajá, ¿no? Porque sí. digamos, la dula es como un poco más, te acompaña Te acompaña más, ¿no? todo el embarazo. tiempo, todo el Ujú, embarazo. sí. Y aunque mi partera estuvo ahí bastante, no estuvo como tanto como una dula. Sí. Pero sí está padre que en México se está recuperando o rescatando esta idea Esa de tradición parir tan con bonita. partera. Sí, claro. Con médico, que ahora tiene la claro. ventaja y está increíble, Ajá. Carlota. Ujú. Porque tú puedes ya ahora decir, bueno, yo quiero que esté mi ginecólogo, pero aparte mi partera, Claro. ¿no? Sí, y es sí, un sí. trabajo ya conjunto que, en mi caso, pues yo no me pusieron anestesia, no necesité episiotomía, no nada, o sea, Qué fue un parto bonito. totalmente... Mucho no más me natural, gusta decir ¿no? natural, pero más cercano Ajá, a eso, más ¿no? cercano a eso. Ajá. Ujú. Finalmente, sí es natural en el sentido de fisiológico, ¿no? Claro. Yo les decía cuando les doy cursos a los chavos, en la universidad, pues lo que pasa es que nos han enseñado que el parto es dolorosísimo, que mejor cesárea, que para qué vas a hacer sufrir a la mujer, que la episiotomía tiene que ser 100%, y son un montón de mitos nada más, Sí, ¿no? totalmente, claro. Realmente, si estás preparada, si sabes a lo que vas, si has vivido el proceso de una manera pues muy, muy feliz durante todo el embarazo, pues la verdad no tiene por qué ser tan difícil, ¿no? Sí. Pero tiene que ser un embarazo aceptado, querido, Claro, buscado, sí. toda esta parte, ¿no? ¿Sabes que yo no tuve nunca una náusea? Ay, O no. sea, Ya qué bueno, no, yo sí el primer trimestre era una ni náusea una, eterna. no sé por qué, no Ay, sé, qué la verdad bien, no sé, ajá. ni una. Sí. Y los niños también nacieron así como de romper la fuente a 2 horas y ya, Ajá. ¿no? Ay, Entonces, qué padre. muy padre. Y sí, claro que duele, pero no es un dolor así desgarrador, ¿no? Es el que dolor tengas más que amoroso, gritar. Es les un digo dolor yo. amoroso, Así. ¿sí? Y que sabes que se va a acabar. Sí, Eso es bien claro. bonito, ¿no? Porque Ajá. me duele tanto, pero se va a acabar y cuando se Claro. acabe voy a tener algo increíble, ¿no? Claro, nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos. La ruleta del sexo. El óvulo mide aproximadamente 0.14 milímetros, tamaño de un hueso de aceituna y puede ser visible al ojo humano. Es la célula más grande del cuerpo humano. Ya regresamos contigo, estamos con Verónica Maza Bustamante. ¿Qué otra cosa, Vero? ¿Qué otra cosa no nos decimos? Porque estábamos diciendo antes del corte, pues todas estas cuestiones que tienen que ver con el embarazo, con el parto, durante el parto, que sí duele, estábamos diciendo, pero no es una cosa así que te vayas a morir ni nada de eso. Pues es un dolor soportable y aparte, pues si estás rodeada de la gente que amas, Claro. de la gente que te ama, pues es un momento maravilloso, la Sí. verdad. Yo lo recuerdo así como con mucho gozo, de verdad, claro. con mucho gozo. Ajá. Y dime. No, pues me Ajá. decías de que otros temas y fíjate que hablo mucho también
de la figura del papá, que de pronto es el gran olvidado, sobre todo en la literatura, en la bibliografía relacionada con la maternidad, con todos estos libros que hay, y que esto no es para nada una guía, ¿no? O sea, es una crónica de mi propia experiencia, de la que va saliendo información, datos duros, tips y todo. Pero todo lo que yo revisé desde que estaba embarazada y para hacer este libro era la mamá. Bueno, sí, puede ser que si tu pareja, ¿no? Tu esposo te ayuda, pero nada más. Y aquí sí le dedico un capítulo y menciono mucho el rollo de la paternidad, a decir, a ver, están cambiando los esquemas también. Hablamos ahora de las masculinidades, ¿no? Sí. Tú sabes, Carlota, de estos nuevos hombres que ahora ya no se conforman con ser solo los proveedores económicos, sino también quieren ser partícipes en la crianza, que quieren ayudar a sus mujeres, que pueden hacerse cargo de las labores domésticas, pero que muchas veces nosotras mismas no los dejamos que hagan eso. No, tú no sabes. ¿Cómo vas a saber cambiar un pañal? Bueno, pues enséñale. Ninguna de nosotras mujeres nacemos sabiendo cambiar un pañal. Claro. Aprendemos. Sí, ¿no? Sí, Entonces claro. es el típico de, no, yo lo hago, ¿no? No, eso yo soy la mamá. Y entonces los papás muchas veces también se pierden en este cambio con su mujer, ¿no? Claro. Como decir, ya no sé con quién vivo. O sea, parte de mi lugar ya lo ocupó el hijo o la hija, y además yo no reconozco a esta mujer, ¿no? Ajá, claro, sí. Entonces, los hombres que me han hecho favor de leer el libro, algunos me han dicho, oye, gracias porque finalmente entiendo lo que mi esposa estaba viviendo, o mi pareja, y ahora ya la puedo ver de otra manera, puedo acercarme con ella y decir, ya sé, ¿no? Vamos a hablar de esto, vamos a tratar de reestructurar la relación, ya sabiendo qué es lo que estabas, porque somos un tsunami hormonal, ¿no? Después de dar a luz todo nuestro cuerpo, como les digo yo, ¿no? Los órganos todos se mueven, y bueno, la mayoría tardan en acomodarse un tiempo, las hormonas están enloquecidas, y aparte de eso tenemos toda la cuestión psicológica de tener una cosita tan chiquitita y tan indefensa que no sabes cómo tratar, ¿no? Que depende totalmente de ti, porque también los seres humanos es otra característica, ¿no? Claro. Que hay muchos animalitos mamíferos que una vez que nacen ya se pueden ir por la vida solitos, y los seres humanos no. Sí, no. Tenemos que estar ahí como muy al pendiente. Pero si papá ayuda, si entre los dos decidieron tener ese hijo, si él empieza a entender por todas las que estamos pasando, pues va a ser mucho más sencillo. Sí. Por supuesto. Y no estás vulnerable tú como mujer. Digo, sí estás muy vulnerable, pero no es que te aguantes por no parecer vulnerable ante el otro. Es lo que quiero decir. Sí, claro. Pues sí estás vulnerable y tiene que conocer tu vulnerabilidad. Sí. Él también. Claro. Él también está vulnerable. Él también está sentimental. Él también se encuentra ahí frente a ese monito que no sabe ni qué hacer, ¿no? Sí, claro. Y Entonces, te digo, ese shock, y no shock en el sentido negativo de la palabra inicial, Claro. ¿no? Cuando te quedas viendo así al recién nacido en la cuna y dices, ¡híjole! Ay, ¡Ay! Ahora sí tengo la responsabilidad más grande en mi vida, y qué miedo, ¿no? O sea, qué hermoso, pero a la vez, claro. qué miedo. Sí, son muchos sentimientos, ¿no? Muchos sentimientos encontrados, sí, claro. Y los papás, en la medida que más vayan con estas nuevas masculinidades, como decías, introduciéndose, incluyéndose ellos mismos, y nosotras también que los dejemos, pues la pareja va a ser más feliz, porque entre los dos estamos en la crianza, ¿no? Claro. Entre los dos. Cuando los hijos tienen fuertes sus alitas y vuelan, nos quedamos los dos, ¿no? Pero lo malo es cuando una mujer está todo el tiempo siendo madre, el otro solo proveedor, pues llega el momento en que los hijos vuelan, y entonces la madre se queda así como, ¿y ahora para dónde volteo? Sí, el ¿no? famoso, ¿cómo le llaman? Síndrome el del nido nido vacío. vacío, ¿no? Que dices, Así bueno, es. yo dediqué toda mi vida a la crianza, ¿no? Únicamente, Sí, claro. y cuando se van, que tienen el derecho todos los hijos, por supuesto, de irse. Fíjate que ya no sabes qué hacer, y en mi libro manejo mucho ese asunto del desapego, ¿no? O sea, decir, a ver, en México también creemos que el desapego es la falta de interés, es el no me importa, y no, es la manera más amorosa y más benévola que puedes tener de educar a un hijo, en el desapego, ¿no?
pero no nos lo dicen tampoco, no nos dicen, oye, no es tu propiedad, ¿no? Como digo yo, los hijos no son tu propiedad. No son tu propiedad, así es. Y tenemos que entenderlo desde que están bebecitos, porque así conforme vayan creciendo les podemos dar su espacio, les podemos ayudar a crear su propia vida, ¿no? Pero no es fácil, Carlota. Esa es la porque tenemos responsabilidad. toda esa cosa encima. No es fácil, porque hemos crecido en un ambiente donde pareciera que los hijos son de nuestra propiedad. Y bueno, eran, pero hace muchísimos siglos, ¿no? Ahora no, ahora estamos teniendo hijitos con una responsabilidad para hacerlos, ¿cómo se llama? Independientes, para fortalecer sus alitas y para que un día vuelen. Claro. Y tienen que volar, o sea, es importante. El otro día, fíjate, el sábado tuve una paciente nueva y me decía, es que mi suegra le dice a mi esposo, que no entiendes que primero tuviste madre y luego esposo. Y yo, caray, es el chantaje más vil que he oído en los últimos tiempos, porque ahí está diciendo que no quiere dejar a su hijo, que forme su propia familia. Entonces está yendo en contra de todos los cánones psicológicos, sociales e incluso religiosos. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, ¿te acuerdas de eso? Entonces le digo, pues no entiendo ese aferrarse a un hijo cuando ya está casado. O sea, después de 7 años de casado, no inventes. No puede ser. No inventes, ¿no? Entonces, ¿cómo poner límites a estas madres tan madres? O no sé si tan absorbentes, ¿no? Que no se puedan quitar de ahí, pues es importantísimo que el hijo y la hija debe de tener su propio espacio, su vida, su todo, ¿no? Y si voltean la mirada hacia acá y te preguntan cosas, bueno, pues adelante, pero... Por supuesto. Sí. No, y ahora que mencionas este caso, ¿no? Pienso también, y lo menciono en el libro, que antes del momento del parto, pues cuando ya está la criatura afuera, antes de ese momento tenemos que plantearnos bien qué tipo de ayuda queremos recibir, también, hasta dónde vamos a permitir que nos ayuden, porque pasa, y aquí viene la relación con tu caso, que muchas veces en ese momento las mamás de los dos, sobre todo la mamá de la mamá, pero también puede ser la mamá del papá, se involucran de tal manera que entonces es como yo quiero, ¿no? O sea, tú no sabes, yo ya fui mamá, ¿no? Sí, o sea, claro. fui tu mamá, y entonces se baña así, se le cambia el pañal así, y tu papá vete para allá, y tú me haces caso. Y aunque parece un acto de amor, en realidad, en vez de ayudar, puede causar conflictos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, aprender a decir que no. O sea, sí, mamá, eres mi mamá, y agradezco mucho tu ayuda, pero yo tengo que aprender a bañarlo, tengo que aprender a cambiar un pañal como nos acomode al bebé o a la bebé y a mí, ¿no? Claro, sí, es muy importante, pero pues no somos asertivas y entonces de repente suegra y madre se dan ahí un quién vive porque las dos quieren tener la razón, ¿no? Ay, qué y luego se están peleando ahí, tú así con el baby blue diciendo, ay, váyase a pelear a otro lado, ¿no? Yo me quedo con mi niño, mi niña. Ay, sí, claro, es chistosísimo eso, pero bueno, pues es también parte de la cultura. Claro. Y la alimentación, ¿no? Se meten también, yo me acuerdo. Ay, no, es que para que tengas buena leche tienes que tomarte una cerveza oscura cada no sé cuánto. Hay tantos mitos, o sea, es lógico y los libros nos lo dicen los autores que de los temas que no se hablan, se forman mitos. Por supuesto. Entonces, si no hablamos realmente, pues se van formando mitos. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo. Vamos a hablar de una parte muy, muy interesante ahora con Verónica, que tiene que ver con la madre propia, ¿no? Nosotras estamos en el proceso del embarazo, imagínate, en el proceso del parto. Pero ¿qué sucede en ese momento? Resulta que tu inconsciente o se enoja mucho con tu propia madre o se reconcilia con tu propia madre, porque empiezas a entender cosas que nunca antes habías tocado, ni siquiera por equivocación. Te puedes imaginar lo que vivió tu madre, lo que sufrió, si te lo dijo o no te lo dijo,
cómo fue el embarazo. Es muy importante, tú que me estás escuchando, que le preguntes a tu madre, a ver, mamá, cuando te ibas a embarazar de mí, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo vivías tú? ¿Qué esperabas de la vida? Cuando te dijeron que estabas embarazada de mí, ¿cómo lo tomaste? Claro. Es muy importante Sí. hacer todo eso, ¿no, Vero? A ver. Totalmente. Ajá, sí. Hacer por un lado eso, revalorar a nuestra mamá, ¿no? En ese papel de mamá, y a la vez también, si tenemos conflictos, resolverlos, ¿no? Claro. Igual me gustaría leer como una partecita nada más Sí, claro. que dice: si algo tenemos en común todas las mujeres es que somos hijas. Ujú. Sea amorosa la relación con nuestra madre o no la hayamos conocido, la veamos como nuestra principal crítica o sintamos que nosotras cuidamos de ella, por regla, una mujer nos parió. Eso nos marca de manera inigualable y de muchas formas. Christiane Northrup, autora de Madres e Hijas, afirma que nuestros cuerpos contienen tanto a la madre como a todas las mujeres que la precedieron, en una cadena infinita tejida de biología y conciencia. Para tener salud y felicidad, debemos tener claro cómo la historia de nuestra madre, su felicidad o infelicidad, salud o enfermedad, frustración o realización, ha influido y sigue influyendo en nuestras vidas. En esta cadena, cada mujer que se sana a sí misma contribuye a sanar a todas las mujeres que le precedieron y a todas las mujeres que van a venir después de ella, ¿no? Hablo aquí de el rollo también perdonar a la propia madre, ¿no? No significa reconocer que lo que ella hiciera estuvo bien, que debemos pasar más tiempo con ella, que debemos hacer lo que ella desea y que debamos permitir que otros familiares nos digan que les debemos, ¿no? El típico, es que me debes la vida, ¿no? Ya de entrada que te dicen. Ajá. Sería deseable que las mujeres aprendiéramos a honrarnos y respetarnos y dejar el sacrificio indebido, que nos perdonáramos mutuamente el sufrimiento que emana de las heridas que nos causamos sin saberlo, que pudiéramos vernos como maestras. Sería maravilloso que pudiéramos convertir en el futuro las relaciones entre las madres y las hijas, de tal manera que cuando una mujer pronunciara, me estoy volviendo como mi madre, lo dijera llena de orgullo y con una sonrisa en el Ay, rostro. sería maravilloso, porque generalmente no es así. No. Ajá. Qué padre que tocas esto, porque la verdad a mí me interesa muchísimo esta reconciliación de las hijas a las madres y mucho más en un proceso de maternidad, por supuesto, pero ¿cómo te diré? Como que está rota esa relación. Sí. El mismo machismo ha roto las relaciones entre las mujeres. Claro. Y entre las mujeres de una generación y otra generación y otra generación también no. Sí. Hay como muchos reclamos, hay una como costumbre de juzgar, ¿no? Mi madre hizo sí. esto, no lo voy a hacer yo, y por supuesto que terminas haciéndolo. Claro. Ajá, no aprendemos que el cerebro no comprende el no. Entonces, en el momento que lo dices, pues terminas haciéndolo. Claro. Entonces, sería muy importante y una recomendación de Vero y mía, que si vas a embarazarte, que si estás pensando en tener un bebé, de veras voltees la mirada hacia tu madre, Sí, ¿no? definitivamente, Ujú. definitivamente. ¿Cómo te llevas con ella? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo vivieron cuando tú eras chiquita? O sea, toda esa parte es súper importante, porque te va a permear, ¿no? Claro. Esa parte ahora que tú seas madre. Y además, si empiezas a sanar eso desde el Sí, embarazo, digo, claro. lo ideal es irlo sanando conforme va Ajá. uno creciendo, ¿no? Ujú. Desarrollándose en el mundo. Sí. Pero digamos, si se empieza desde el embarazo, todo este proceso de reconciliación, cuando todavía tienes tiempo que no tienes ahí que Sí. estar en el llanto y todo, Ujú. cuando llegue justo ese momento difícil, ya vas a saber también de lo que hablábamos hace rato. Sí. O sea, hasta dónde quieres que tu mamá te ayude, Ujú. te puedes abrir más amorosa hacia ella, ¿no? Ujú. Ujú. Y más directa y honesta, ¿no? La vez también También. aprender a decirle, como decía hace rato, sabes que no, esto lo quiero hacer yo sola, déjame. ¿no? Ujú. Sí, y sin sentimientos Sí. ni de un lado ni de otro. Claro. Porque de otra manera, cuando le dices eso, pues la otra pone carita triste y entonces tú te sientes culpable Sí. y entonces se hace un rollo ahí tremendo, ¿no? Te digo que entonces sufres por mil cosas. Sufres aparte por de- mil cosas, aparte del sufrimiento normal, Sí, ¿no? del bebé, ¿no? Ujú. Sí, claro. Oye, y también menciono mucho, porque bueno, es nuestra materia, Ujú. toda la Sí. cuestión de la erótica. Sí, sí, Durante el parto, durante el embarazo, durante el parto, ¿no? Bueno, se han registrado algunas mujeres que experimentan orgasmos durante el parto, Ajá. pero no, más bien me refiero a durante el embarazo Sí. y después del parto, ¿no? Que también tiene mucho que ver, Carlota, y lo hemos platicado muchas veces, con romper esta idea de que
tener sexo, hacer el amor, tener un encuentro erótico, es la penetración a fuerza, Sí, claro. ¿no? Y el chincumpuaz de David Barrios, como dice David Barrios. Y entonces yo aquí lo que digo es, a ver, de entrada en nuestro embarazo pasa una serie de cambios maravillosos que nos pueden poner mucho más sensibles al placer a las mujeres, ¿no? Y alguien me decía, no, es que ya con la panza muy grande, es cuando se siente mejor, porque el clítoris está en su esplendor, Sí, ¿no? claro. Con toda la sangre bullendo por nuestro cuerpo. Y digo, entonces tenemos que aprovecharlo y aprovechar también a procurarnos el placer nosotras mismas, ¿no? Sí. Menciono esta cuestión del autoerotismo durante el embarazo, que es maravilloso, porque además estás compartiendo como una felicidad. A veces me da mucha risa, y todavía lo siguen diciendo, Carlota, esta cosa de, es que me da cosa, el bebé va a sentir, el bebé Pues se va va a sentir que su madre cuenta. está teniendo placer. Pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Me da risa. El bebé se va a dar cuenta. Sí, no, Ay, sí, no. claro, el bebé tiene ahí su Ajá. telescopio Sí, claro. infrarrojo y conciencia y todo. Ajá. Le digo, el asunto es que no nos damos cuenta que todos estos conceptos los ponemos nosotros como adultos. Es como cuando Así queremos es. que un niño vea Ajá. como nosotros el asunto de la sexualidad No, y pues dices, nunca. es un niño, su referente. No, entonces así el embrión, como tú dices, solo va a sentir el vaivén sabroso. Entonces hay parejas, y es, pues, digo, tú lo sabes, Sí, bastante claro, común, claro. que desde los primeros meses del embarazo pierden su vida sexual y de aquí a que la recuperan, a saber. Hablo también pues de esta cuestión de entender que en estos 40 días después del parto, obviamente no vamos a tener deseo de una relación con penetración y de sexo así, pero a lo mejor esta cosa erótica de un abrazo, de un masaje, Claro. de estar incluso una juntos. estimulación, ¿no? Sí, Genital también, sin sí. penetración, se puede dar. Y luego, ya con el hijo o la hija un poco más grande, también aprender a hablar de eso, establecer acuerdos, a buscar lugares, ¿no? Sabemos Claro, que el sí. erotismo se alimenta de la transgresión, de lo prohibido, de lo oculto, de lo que no es cotidiano. Cuando nace un hijo perdemos esa parte transgresora, pero no está perdida para siempre, ¿no? Podemos reconstruir eso con los hijos. Es una chamba, Claro. pero Ajá. cuando lo podemos hacer, nos abrimos con nuestra pareja eso y decimos, vamos a darnos nuestro chance, vamos a explorar nuevos caminos del placer. Yo pienso que tu relación erótica puede ser incluso mejor que antes, claro, ¿no? claro. Del primer embarazo. No, yo creo que sí, definitivamente, porque digo, si lo vemos, yo de repente se me sale lo médica, después de tener un bebé, pues ya estás plena, ¿no? Ya todos tus órganos ya funcionaron, ¿no? Para lo que son, para lo que están. Entonces, en esa madurez que vas encontrando, vas también encontrando una madurez en la parte erótica, en la Claro. parte sexual. Entonces es súper bonito. Pero sí hay muchas mujeres que se limitan mucho a esto, creen que va a doler mucho o piensan o no han encontrado todavía también esta parte erótica de ellas mismas, sino Sí. que se han encontrado respondiendo al deseo del otro, nada Totalmente. más. Entonces, en el momento que ya deciden, bueno, el placer es mío, el orgasmo es mío, el orgasmo es de quien lo trabaja, Claro. acuérdense, entonces empiezo a poner de mi parte y entonces soy una mujer deseante, Así es. ¿no? Sí, que sí, eso es lo sí. que no queremos que se pierda. Claro, Ajá. y que tiene que ser todo este proceso intenso de recuperación, ¿no? De uno mismo. Entonces, Claro. por un lado, conocer nuestra nueva personalidad de mamá, Ajá. y pues seguir como pareja, seguir como profesionista, seguir con los amigos, o sea, Claro, se todo. puede. ¿Dónde vas a presentar tu libro en la FIL? ¿Cuándo, más bien? Sí, fíjate que lo presento el martes. El martes. A las Ajá. 8 de la noche, Ok. fuera de la O sea, mañana. expo. Mañana. Fuera de la expo. Sí, porque a Ok. mí me gustan las presentaciones así Ay, me fascina, multidisciplinarias. Sí, vayan y por favor, porque yo estuve en la duración. última presentación que vino Vero a hacer acá, en el libro El del del motel de los... Octosos Ajá. Estuvo padrísima, se van a divertir muchísimo, es una gran persona. Muchísimas gracias por No, haber pues estado. ahí está. ¿Dónde? Negro, En el Gato en Negro. Robles Hill va a cantar Jaramar, me va a hacer Ok. favor de cantar unas nanas. Y En el Gato todo. Negro, ahí te vamos a ver. Muchísimas gracias, 8 de la madres, noche. lo que nadie Gracias se a atreve ti. a decir sobre la maternidad. Gracias, Vero. Buenas noches y que estés muy bien.